Salvador, 20 de mayo de 2020. Señores secretarios, el 8 de mayo del presente año recibí de parte de esa honorable Asamblea Legislativa el decreto legislativo número 642, aprobado el 7 del mismo año, mes y año, que contiene la ley especial transitoria de medidas al sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria ante la emergencia nacional y los efectos de la misma por la pandemia COVID-19, mediante el cual se busca crear las medidas que contribuyan a proteger al sector agropecuario y por ende a las familias que se dedican a dicha actividad. A raíz de la emergencia nacional, la pandemia por COVID-19 se verán afectadas económicamente. Al respecto y haciendo uso de las facultades de veto que me otorga la Constitución de la República en su artículo 137, inciso primero, y por el digno medio de ustedes, devuelvo a esa honorable Asamblea el decreto legislativo número 642 por considerarlo inconstitucional por las siguientes razones. 1. Aspecto general del decreto legislativo aprobado. El decreto número 642 aprobado en la sesión plenaria ordinaria número 105 de fecha 7 de mayo del presente año, la honorable Asamblea Legislativa dispuso los aspectos siguientes. A. Se establece como finalidad del decreto de crear diferentes medidas económicas y financieras de apoyo al sector agropecuario y sus actores, garantizar la seguridad alimentaria a la población y la subsistencia y operatividad de las cadenas productivas que conforman dicho sector, así como los puestos de trabajo que éstas generan. B. Se otorga un plazo moratorio de suspensión de pago de capital e intereses de 3 meses a los productores, así como los actores de la cadena productiva, cooperativas agropecuarias, que tengan deudas contraídas con fondos provenientes de saldos de avío o insolutos y líneas de crédito agropecuarios con el sistema financiero del país, ya sea con bancos o privados o estatales, bancos cooperativos y asociaciones de crédito y que hayan sido afectados total o parcialmente en su nivel productivo debido a los efectos económicos por la declaración de emergencia por COVID-19. C. Se establece la imposibilidad de iniciar procesos judiciales de cobro de parte de los acreedores de la moratoria establecida. D. Se establece la obligatoriedad por parte del Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario de El Salvador y Banco de Desarrollo de El Salvador de crear líneas de crédito necesarias a una tasa de interés no mayor al 5% anual. Sobre el derecho a la seguridad alimentaria y de la primacía del interés general sobre el individual, es importante señalar que en el marco del estado de emergencia nacional decretado por la pandemia por COVID-19, esta Presidencia de la República está a favor de que se implementen medidas que refuercen la protección al sector agropecuario y garanticen la seguridad alimentaria de la población salvadoreña como el derecho humano fundamental. Es así que a través de las diferentes instituciones del gobierno le han desarrollado una serie de acciones orientadas a mantener la continuidad de las actividades agropecuarias, su cadena de producción y distribución, así como el abastecimiento de alimentos esenciales a los sectores de la población más vulnerables, de los cuales podemos mencionar la entrega de paquetes agrícolas de granos básicos, canasta solidaria, la creación de fondos de liquidez a favor de los productores agrícolas de granos básicos y del sector agropecuario, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, establecimiento de normas temporales para el incumplimiento de obligaciones contractuales, entre otros, todo en aras de garantizar la protección del interés general de la población. Cabe señalar que todas las medidas que el gobierno está implementando a favor del sector agropecuario y la seguridad alimentaria tienen estricto apego a la Constitución de la República, lo cual en su artículo inciso primero... Me permite, diputado Marroquín, le solicito al equipo técnico, al equipo de apoyo, que por favor nos abran el salón de los constituyentes en este momento para que pueda estar habilitado. Licenciado Esquivel, ¿quién es el encargado para que venga y abra el salón de los constituyentes? Ok. Proceda, diputado Mario Marroquín, con la lectura. Establece la obligación del Estado de estar al servicio de todos los salvadoreños y de igual forma tiene su fundamento en el principio de primacía del interés general sobre el individual, regulado en la Constitución de la República en su artículo 246, inciso 2, el cual establece lo siguiente: el interés público tiene primacía sobre el interés privado. Sobre este principio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en la sentencia de 2811-2014, inciso 8-2014, lo siguiente. Según la primacía de interés general sobre el particular artículo 146, inciso 2, los funcionarios públicos deben de ejercer a cabalidad las atribuciones y competencias que le han sido asignadas, pues estas contienen un servicio a favor de los ciudadanos a quienes se deben, no siendo admisibles en consecuencia los beneficios personales o los antes encargados en su designación. Sentencia de 5-12-19-2012.
En tal sentido, el principio de interés general impone a la administración pública de estar al servicio de los ciudadanos, dándoles preferencia a la atención de los requerimientos de la población en cuanto a la satisfacción de sus necesidades, y tendrá entre sus objetos la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas de acuerdo a las políticas fijadas y de conformidad a los recursos disponibles. 3. Sobre la inconstitucionalidad del decreto aprobado. A. Violación a los principios de contradicción, libre debate y discusión reconocidos en los artículos 85 y 135 de la Constitución de la República. Los artículos 85 y 135 de la Constitución de la República establecen: artículo 85, el gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa. La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución. Artículo 135. Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de 10 días hábiles al presidente de la República, y si éste no tuviera objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley. No será necesaria la sanción del presidente de la República en los casos de los ordinales 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 32, 34, 35, 36 y 37 del artículo 131 de esta Constitución y en los antejuicios en que conozca la Asamblea. Al respecto, uno de los aspectos importantes en el proceso legislativo es escuchar la opinión de los diferentes sectores e instituciones involucradas en las diferentes temáticas, a fin de contar con los elementos técnicos necesarios para una mejor redacción de las normas jurídicas y para que éstas se ajusten a la realidad que se pretende regular, por lo cual el mismo reglamento interior de la Asamblea Legislativa, reglamento autónomo, derivado de la misma Constitución de la República, en sus artículos 37 y 50, han regulado algunos mecanismos de participación y contribución a la labor legislativa, en orden a fortalecer la democracia y transparencia en el trabajo de ese honorable órgano de Estado, todo ello en sintonía con los principios de contradicción y libre debate y discusión, reconocidos en los artículos 85 y 135 de la Constitución de la República antes relacionados. Sobre el presente decreto, dentro de las instituciones relevantes que podían contribuir con sus aportes y opiniones ilustrativas, dada su naturaleza y competencia, está el Banco Central de Reserva de El Salvador, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Banco Hipotecario de El Salvador, Banco de Fomento Agropecuario y el Banco de Desarrollo de El Salvador. En ese sentido, la Presidencia de la República, al requerirle la opinión a las instituciones antes referidas, estas manifestaron que no fueron consultadas por la Honorable Asamblea Legislativa, señalando al respecto una serie de consideraciones que requiere de una especial atención en el decreto legislativo número 642 aprobado, que deriva justamente de dicha ausencia de consulta, entre las cuales se señalan: no es claro si solo se aplicarán a los deudores del sistema financiero, como lo comento en su artículo 2.0, o si también es para el sector no supervisado. El interés del 5% en las líneas de crédito desarrolladas en el artículo 5 a criterio de la Superintendencia del Sistema Financiero es factible, siempre que las entidades tengan acceso a recursos externos cuyo costo financiero les permita operar con ese margen de intermediación, considerando además los costos operativos necesarios para su sostenibilidad, sin comprometer, para el caso del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. y el Banco de Fomento Agropecuario, los depósitos del público, su solidez y estabilidad financiera. La imposición de una tasa de interés sin considerar la fuente de fondeo de cada una de esas entidades bancarias puede causar desequilibrios económicos no deseados y pérdidas en los resultados. En ese sentido, es recomendable que, previo a la sanción del decreto legislativo en estudio, se asignen fondos específicos que aseguren la viabilidad de la medida económica de apoyo para el sector agropecuario. El proyecto de decreto no establece la creación de líneas especiales por parte de bancos de segundo piso, a partir de una fuente de fondeo estatal o teniendo como fuente de fondeo el capital adquirido especialmente para tal fin, los cuales se buscarán un arreglo a los precios de mercado para los fondos internacionales, buscando respetar el margen establecido de una tasa máxima del 5%, sino que obligaría a los bancos estatales a utilizar los capitales obtenidos a diferentes precios que no se ajustan a la tasa máxima establecida, generando pérdidas que afectarían no solo a los bancos, sino a sus acreedores, depositantes, que es otra fuente de fondeo para las instituciones financieras, y al Estado, al ser bancos estatales, violentando de tal forma la ley de bancos y la estabilidad del sistema financiero en El Salvador.
El decreto en análisis impone políticas crediticias al sector financiero estatal que deberían estar diseñadas para cada uno de sus componentes y aprobadas por el Banco Central de Reserva, que es el ente responsable de la sanidad y solvencia del sistema financiero, según se encuentra normado por la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva. La promulgación del decreto relacionado causa un agravio a las entidades bancarias estatales respecto a los demás miembros del sector financiero del país, considerándose que la imposición solo en perjuicio de las estatales violenta el derecho constitucional de igualdad sobre las condiciones del ejercicio del negocio bancario de todos los integrantes del sistema financiero. El otorgamiento de un crédito agropecuario conlleva, parte de un análisis financiero, una evaluación técnica especializada que implica visitar las áreas de producción en todo el país para determinar la capacidad de pago con base al proyecto de financiarle al cliente, imposibilitando atender el plazo establecido en el decreto de 5 días hábiles para su aprobación, considerando que los fondos a colocar deben mitigar a su mayor ponderación del riesgo de créditos a partir de la probabilidad de recuperación de esto. Por consiguiente, el tiempo prudencial para el ciclo del crédito hasta su desembolso es mayor al propuesto. No existe una verdadera verificación para las posibles afectaciones de los deudores. Como se puede observar en el proceso legislativo para la elaboración de las normas de mérito, no se tomó en cuenta los aportes de las instituciones estatales implicadas directamente en dicho decreto legislativo aprobado, lo cual es contrario al marco constitucional. Una normativa tan importante para enfrentar aspectos fundamentales de una posible crisis económica derivada de la emergencia sanitaria que como país estamos afrontando ante la pandemia por el COVID-19 requiere del concurso, debate y libre discusión de los sectores e instituciones involucradas, a fin de que la misma cumpla a cabalidad con la finalidad perseguida, sin poner en riesgo más allá de lo estrictamente necesario, dadas las circunstancias del momento que estamos viviendo, la estabilidad económica y el adecuado funcionamiento de las instituciones bancarias de nuestro país. Al respecto de la presente violación constitucional, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en la sentencia del 28 de 2018, IN 96-2014, lo siguiente. La fase legislativa está regida por el principio deliberativo, artículos 131, ordinal 5, 134 y 135 de la Constitución. De tal manera, la voluntad parlamentaria únicamente puede formarse por medio de debates y la contradicción, o sea que las soluciones de los compromisos que se adopten debe ser producto de la discusión de las diferentes opciones políticas. De lo que anterior se deduce la necesidad de que la intervención de los distintos grupos parlamentarios reflejados en los trabajos de las respectivas comisiones y las discusiones en el Pleno se garantice por medio de los principios democráticos, pluralistas, de publicidad, de contratación y libre debate, bajo el imperio de la seguridad jurídica. Sentencia de 36 del 1999, IN 896. En esta fase legislativa quedan comprendidas a tenor de la cita los trabajos de las comisiones pertinentes y a la discusión del pleno legislativo sin la jurisprudencia constitucional ha subrayado este nexo de implicación. Entonces ni una ni otra pueden ser sometidas a la aprobación de una ley. Y es que respecto a la discusión parlamentaria regulada en el artículo 131 de la Constitución, la Honorable Sala de lo Constitucional ha sostenido en su jurisprudencia que, de conformidad al artículo 135 de la Constitución, todo proyecto de ley debe ser discutido previamente a su aprobación. Esto significa que no basta con los votos del Parlamento para que haya ley, sino tiene que haber deliberación, discutida y publicitada elaboración de la ley. Es decir, un debate en el que se expongan las posiciones a favor o en contra de la aprobación del proyecto, madurándose así la decisión definitiva a la que debe estar basada en el principio de libre discusión. Y es que sin libre discusión no hay posibilidad de parlamentarismo democrático, que refleja la pluralidad de voces dentro del espectro social, y para que pueda producirse es necesario que se reconozca a los distintos sectores del Parlamento el derecho a tomar parte de la discusión y a expresar sus opiniones sin limitaciones ilegítimas. Sentencia del 21 del 8 del 2009, IN 29 de 2003. Asimismo, se ha sostenido que el núcleo de contradicción y el libre debate radica en la idea de la formación de la voluntad estatal de forma de ley, solo puede hacerse de manera constitucionalmente legítima, después de los diferentes grupos legislativos hayan tenido la real y libre oportunidad de exponer sus puntos de vista propuestas
diversos intereses y visiones del mundo sobre una determinada iniciativa de ley. En tal sentido, la carencia de discusión puede radicar, entre otros supuestos, en que no haya existido oportunidad alguna de discusión, deliberación y expresión de ideas y pensamientos, porque no se potenció e incluso se negó la oportunidad de hacerlo. Por tanto, el diseño estructural del proceso de formación de ley que la Constitución ha establecido, específicamente en el artículo 135, exige que no existen óbices que le impidan a los diputados producir un debate en relación con los proyectos de ley que quieren aprobar. Sentencia del 29 del 5 de 2015, inciso 7 de 2006. Sobre la inconstitucionalidad por vicio de procedimiento de la Sala de lo Constitucional, firmado que 5. La infracción o violación a los límites constitucionales y formales y materiales del lugar da lugar a una inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad es formal cuando el órgano productor, el legislativo, contraviene las reglas que determinan los órganos competentes, los procedimientos y los ámbitos de validez indicados en la Constitución. La inconstitucionalidad es material cuando el contenido de la Constitución es incompatible con el contenido de las normas jurídicas sugeridas como el objeto de control. Sentencia de 1 del 1196 y 2296. La Presidencia de la República respeta el interés y la habilitación constitucional de la Honorable Asamblea Legislativa de impulsar disposiciones legales para enfrentar los potenciales y graves impactos económicos de la pandemia por COVID-19 en El Salvador. No obstante, cuando dicha disposición involucra las competencias técnicas de otras instituciones del Estado, es necesaria la debida consulta con tales instituciones a fin de salvaguardar la armonía del orden jurídico salvadoreño y evitar impactos desproporcionados con el ejercicio de las funciones de las diferentes instituciones estatales, con el consiguiente perjuicio del desarrollo de una buena administración pública, especialmente considerando a los entes que serán encargados de la aplicación de la ley. En virtud de lo expuesto, la Presidencia de la República considera que el decreto legislativo número 642 se emitió en contravención con algunos de los aspectos contenidos en los principios de contradicción y libre debate y discusión, reconocidos en los artículos 85 y 135 de la Constitución de la República, ya que no se permitió su discusión en las comisiones legislativas respectivas, ni se incluyó en su análisis al Banco Central de Reserva, Superintendencia del Tema Financiero, Banco Hipotecario, Banco de Desarrollo de El Salvador, Banco de Fomento Agropecuario, ni al Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes con sus aportes pudieran haber realizado las acotaciones pertinentes desde sus respectivas competencias, considerando de manera particular los elementos que señalaron en las opiniones que al respecto fueron requeridas por esta Presidencia en el marco del análisis de los decretos de Marras, circunstancias que habrá generado en una plena vigencia de los principios parlamentarios que en este apartado han sido señalados como vulnerados y que motivan el veto por inconstitucionalidad que ahora se remite por su digno medio a la Asamblea Legislativa. De hecho, en ese sentido es importante mencionar que tal como se puede constatar en la grabación de la sesión plenaria número 105 y la cual puede ser consultada en el siguiente link https www.youtube con Watt 510 IF 4JGAHBC Feature YouTube, en donde fue aprobado el dictamen número 35 que corresponde al decreto legislativo sobre el cual se versa este veto, y especialmente en la parte 1.26.43 el diputado Adelmo Rivas reconoce que dicho dictamen no había sido consultado, requiriendo un mayor estudio, por lo que se solicitó regresar a la comisión respectiva. B. Transgresión al derecho de la seguridad jurídica contenido en el artículo 1 de la Constitución de la República. Preliminarmente es necesario señalar algunas consideraciones previas sobre este apartado. En este sentido debe de recordarse que por seguridad jurídica cabe entender la certeza que el individuo posee de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y autoridades competentes, ambos establecidos previamente. Desde esa perspectiva, jurisprudencialmente se ha establecido que las condiciones comprendidas en el concepto de seguridad jurídica pueden englobarse básicamente en dos aspectos: la corrección estructural en cuanto a garantía de disposición y formulación regular de las normas e instituciones integradoras de un sistema jurídico, exigencias principalmente dirigidas a los órganos o entes productores del derecho, y a la corrección funcional que comporta la garantía del cumplimiento de derechos por todos sus destinatarios, y irregularidad de actuación de los órganos encargados de su aplicación. También debe traerse a colación en el presente análisis que, de acuerdo a la Sala de lo Constitucional, la seguridad jurídica como concepto inmaterial constituye la certeza del derecho, en el sentido de que los destinatarios de este puedan organizar su conducta presente y programar efectividad por su actuación jurídica futuro bajo pautas razonables y de previsibilidad.
Aunado a lo anterior, se debe precisar que la certeza del derecho a lo cual la jurisprudencia constitucional ha hecho alusión para determinar el contexto de la citada categoría fundamental deriva principalmente de que los órganos estatales y entes públicos realicen las atribuciones que les han sido encomendadas con plena observancia de los principios constitucionales, como lo son a título meramente ilustrativo el de la legalidad, de cosas juzgadas, de irretroactividad y de las leyes y la supremacía constitucional reguladas por la ley suprema. A la vez, ha de tenerse presente que dicha jurisprudencia ha reconocido en una aproximación a la seguridad jurídica como valor estructural, se centra en el proceso previo de creación y articulación del derecho a fin de conseguir la certeza de este y la mejor calidad técnica del mismo. Desde ese punto de vista son varios los principios que se suman a la lista de concreciones de la seguridad jurídica como valor fundamental en la estructuración de ordenamiento. Así pueden mencionar los principios de certeza y claridad legislativa y el principio de irretroactividad en las leyes, todos ellos con una relación muy estrecha. De mismo modo, en vasta jurisprudencia, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha citado que nuestro ordenamiento jurídico se caracteriza por la existencia de al menos tres principios estructurales de lo mismo: la coherencia, la unidad y la plenitud. En ese sentido, esa Asamblea Legislativa, a través del decreto sujeto a análisis, en esta oportunidad establece de manera vinculante y preventiva, entre otras normas relativas a la suspensión de pagos de capitales e intereses, de apertura de líneas de crédito específicas, aspectos relacionados a la exigencia de garantías y porcentajes de intereses máximos para el otorgamiento de dichos créditos. Y de forma casi paralela, en la sesión plenaria ordinaria número 106 de fecha 14 de los corrientes, ese órgano de Estado aprobó el decreto legislativo 644, mediante el cual se decretó la disposición transitoria para la ampliación de plazos judiciales y administrativos en el marco de la ley de regulación para el aislamiento, cuarentena y observación, vigilancia por COVID-19, en cuyo artículo 2 se establece que en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones bancarias corresponde al Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador dictar la normativa correspondiente. Adicionalmente a ello existe un conjunto de normas jurídicas de carácter técnico, entre las que se pueden citar normas técnicas temporales para enfrentar el incumplimiento de obligaciones contractuales emitidas por el Comité de Normas del BCR, el cual menciona que las entidades acreedoras podrán modificar las condiciones de los créditos acordados con los deudores, nuevas condiciones por el pago de las obligaciones y revisar todos los términos y condiciones de los préstamos, intereses y plazos, permitiendo pactar y otorgar periodos de gracia. Decreto legislativo número 591 del 12 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 67, número 428, del artículo 31 del mismo mes y año, mediante el cual se promulgó la Ley Especial Transitoria para la Reactivación Financiera y Productiva del Sector Café, por medio de la suspensión e iniciación de procesos judiciales de los créditos otorgados por el Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario y Banco de Desarrollo de El Salvador, en el cual se suspenden temporalmente, a partir de la vigencia del decreto por un año, los procesos judiciales iniciados por el incumplimiento del pago de capitales e intereses sobre deudas contraídas con fondos provenientes de saldos insolutos. Decreto legislativo número 608 del 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de esa misma fecha, en la cual se autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para gestionar la obtención de recursos hasta por la suma de 2.000 millones, y de conformidad con el inciso cuarto número 11, se implementará un fondo de liquidez para financiar a los productores agrícolas de granos básicos y sector agropecuario en general, por lo que el objeto del decreto legislativo número 642 en estudio ya se encuentra desarrollado en el decreto en comento. En virtud de lo anterior señalado, de sancionarse el decreto legislativo número 642, estaríamos ante una evidente contradicción con lo establecido en la diferente normativa apuntada, produciendo para los aplicadores una duplicidad de normas, lo que generaría una violación en la seguridad jurídica como categoría constitucional transversal al ordenamiento jurídico, que irroga sus efectos como valor en tanto categoría que informa axiológicamente el deber de ser toda una sociedad regida por un Estado de Derecho como principio, pues orienta la actuación de los poderes públicos y como derecho debido a que se anida en la esfera jurídica de los destinatarios de las normas. Por lo expuesto anteriormente, hago uso de la facultad de la Constitución de la República me concede en su artículo 137, inciso primero, vetando el decreto legislativo número 630 por las razones de inconstitucionalidad ya señaladas, dejando constancia de mis consideraciones sobre el particular a los honorables diputados y diputadas en el presente escrito,
por lo que me permito devolverles el cuerpo normativo y haciendo uso del control órganos que la citada Constitución me concede al frente de la Asamblea Legislativa, en este caso el derecho de veto contra proyectos de ley contrarios a la Constitución de la República. Dios, Unión, Libertad, Nayib Armando Bukele Ortiz, Presidente de la República, señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa, Palacio Legislativo en su despacho oficial. Leído el veto, señor presidente.